Muy buenas, doctora, compañeros y compañeras. Mi nombre es José Hipólito Codillo González y les vengo a explicar el tema de concavidad y convexidad. Ahora, empecemos por lo básico. Concavidad y convexidad. ¿Qué tipo de forma tienen las funciones cóncavas? Este es un tip, tienen forma de n y de acuerdo con las funciones convexas tienen una forma de u. Obviamente no aplica para todas las funciones, pero es una manera de acordarse cuál es cuál. Ahora, ¿cómo saber si es una función cóncava o una función convexa? Hay dos maneras, por definición y por derivadas. El que les va a enseñar mis compañeros más adelante va a ser por definición, que es el punto medio ponderado va a estar sobreestimado, subestimado a la función en esa x ponderada. Pero también hay otra manera, que es la que les dije, que solo la vamos a ver muy superficialmente, por derivadas. Si se fijan, la recta tangente a un punto, la aproximación lineal a un punto de una función cóncava está sobreestimada a la función real. La aproximación va a estar por encima y en una función cóncava está por debajo. Ahora, esto no siempre es cierto. ¿Por qué? Bueno, en el punto en el que están horizontal, en el que la pendiente cero vendría siendo un punto máximo y en su caso de una convexa, un punto mínimo. También hay dos maneras de dividirlas. Funciones estrictamente convexas, que son estas, y estrictamente cóncavas, que tienen esta manera, y funciones cóncavas y convexas, que son de esta forma. Ahora los vamos a ver por sus propiedades de las derivadas. Podemos ver que una función estrictamente cóncava, de esta forma, su primera derivada igual a 0 es un punto máximo global y único en la función. Y si es cóncava, su derivada es igual a 0 y es un máximo local, no necesariamente global y no necesariamente el único. Y su segunda derivada es menor a 0. La pendiente es decreciente, lo vemos, la pendiente es cada vez menor, decreciente, se hace más negativa. Y es una función estrictamente cóncava. Y si la segunda derivada es menor o igual a 0, la pendiente es decreciente, como en esta, pero es no creciente más bien. Ponemos esto de decreciente y es no creciente, y aquí va decreciendo y aquí es 0, pero en ningún momento crece. Y es una función cóncava. Y aquí vemos que tiene muchos, para ser específicos, infinitos puntos máximos globales. Y lo mismo para una función convexa. Si es estrictamente convexa y tiene una derivada y es igual a 0, y le igualamos a 0, es un mínimo global y único. Si es convexa, es un mínimo local, no necesariamente global y no necesariamente el único. Ahora, su segunda derivada, igual. Si es mayor que 0, la pendiente va creciendo, es creciente, se va haciendo más positiva. Como pueden ver aquí, cada vez más positiva. Y es una función estrictamente convexa. Y si su segunda derivada es no decreciente, no negativa, la pendiente es no decreciente. Aquí va creciendo, aquí no crece pero no decrece y aquí sigue creciendo. Y eso explica para las funciones convexas. Los siguientes temas se explicarán a continuación. Hola, soy Alberto Moctezuma y hoy les voy a enseñar la definición de una función convexa y también les voy a enseñar su demostración. Primero que nada, para que una función de Rn a R sea convexa, lo primero que necesita es tener que su dominio, el dominio de esta función, sea un conjunto convexo. Para los que no recuerden que es un conjunto convexo, se los demuestro aquí. Un conjunto convexo, se puede ver aquí, imaginemos que A es un espacio real. Imaginemos que este es un conjunto real. Ahora tenemos un punto x1 y un punto x2. Imaginemos que trazamos un segmento desde el punto x1 hasta el punto x2. Si este segmento que tenemos aquí está incluido en todo el conjunto A,
significa que tenemos un conjunto convexo. Podemos ver la diferencia acá con el conjunto B, por ejemplo. En el conjunto B trazamos un punto Y1 y un punto Y2, trazamos un segmento, y como vemos, no todo este segmento está incluido en el conjunto B. Como podemos ver, esta pequeña parte aquí que estoy señalando en rojo, esa parte está fuera del conjunto B, entonces este no es un conjunto convexo, tal como este. Muy bien, teniendo eso claro, volvemos a nuestra definición. Tener que el dominio de la función sea un conjunto convexo. Ahora, para que una función sea convexa, también se tiene que cumplir esto de aquí. Esto voy a mostrar la demostración un poco más adelante, pero básicamente lo que quiere decir es que se tiene que cumplir esta desigualdad para que tengamos una función convexa. Ahora, si queremos una función estrictamente convexa, aquí tenemos menor o igual. Si queremos una función estrictamente convexa, lo que necesitamos es que simplemente sea menor. Esto lo podemos ver como la función evaluada en un promedio ponderado de x, menor o igual, o menor simplemente si queremos una función convexa, estrictamente convexa, al promedio ponderado de las y, que es la función evaluada en x1 y la función evaluada en x2. Aquí el factor extra que tenemos es el factor t, y el factor t va desde este intervalo, desde 0 hasta 1, incluyendo 0, incluyendo 1 para una función no estrictamente convexa, pero si queremos que sea estrictamente convexa, el intervalo no puede incluir esto. ¿Sí? Sería para estrictamente convexa. Ok. Bien, ahora les voy a enseñar la demostración para este planteamiento que tenemos aquí. Muy bien, tenemos esta pequeña gráfica para demostrar. Aquí tenemos el x1 y aquí tenemos x2 y aquí tenemos la función que vamos a suponer que esta función es convexa y vamos a demostrar con la desigualdad que vimos anteriormente si esto es correcto. Muy bien, entonces tenemos esta función, la función de x, y tenemos punto x1, punto x1, punto x2. El punto x evaluado aquí nos da la función de x1 y el punto de x2 evaluado aquí nos da la función de x2. Ahora vamos a definir otro punto como x estrella. X estrella lo que hacemos es, lo ponemos con la definición anterior, t por x1 más 1 menos t por x2. Esto, x estrella, lo que nos define básicamente son todos estos puntos que van en la curva de esta función. Todos estos puntos son los que nos define x estrella. Vamos a agarrar, por ejemplo, de x estrella el punto de aquí de en medio. Y evaluado en la función, pues nos da la función evaluada en x estrella. Ahora vamos a suponer que del punto x1 al x2 tenemos otra función. Tenemos esta función lineal. Le vamos a nombrar g de x. Ahora suponemos que tenemos el punto x estrella aquí en el centro y lo vamos a evaluar en g de x. G de x, por el teorema que vimos anteriormente, va a tener esta definición, que va a ser t por la función de x1 más 1 menos t por la función de x2. Muy bien, ya que tenemos esta grafiquita, vamos a demostrarlo algebraicamente. Recuerden, siempre estamos suponiendo que x1 es diferente de x2, eso hay que tenerlo muy claro. Bien, aquí también tenemos que x estrella es igual a tx más 1 menos t por x2, x1 aquí. Muy bien. Y entonces, para sacar la función de g de x, recordemos que g de x es una función lineal. Para sacarla, vamos a tener esto. La función de x1 más la función de x2 menos la función de x1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Para los que no sepan qué es lo que estoy haciendo aquí, realmente lo único que estoy haciendo es sacar una función lineal con dos puntos como datos. Aquí lo voy a poner un poquito más claro. Los dos puntos que teníamos en nuestra función lineal eran x1 y la función evaluada en x1 como primer punto, x2 y la función evaluada en x2 como segundo punto. Ahora, recordando la fórmula de una ecuación lineal teniendo como datos dos puntos, es y, suponiendo que x1, que la función de x1 es y, va a ser y menos y1, que es igual a y2 menos y1, entre x2 menos x1. Recordamos que esto de aquí es la pendiente, m, por x menos x1.
Ahora, sustituyendo con los datos que teníamos en la gráfica anterior, vemos que g de x, la función que es la que queremos obtener, menos f de x1, acá suponiendo que y es f de x1, es igual a la pendiente por x menos x1. Y sustituyendo obtenemos lo que ya había mostrado en la diapositiva anterior. Ahora sí vamos a volver a nuestra demostración. Y este es el dato que teníamos aquí. Ahora lo que hacemos es evaluar esta función, pero ahora en g de x estrella. Como recordamos, aquí tenemos x estrella. Lo único que hacemos es sustituirla en esta x que tenemos aquí. Entonces, aquí ya pusimos x estrella, ya lo sustituimos. Ya lo único que hay que hacer es resolver. Aquí lo que podemos observar es que 1 menos t es factor para x2 y factor para x1. Entonces, aquí lo único que hacemos es factorizar por factor común y obtenemos esto. Entonces, ya que tenemos esto, realizamos la multiplicación. Aquí podemos ver que cuando esto se multiplica por esto, x2 menos x1 se van, se hacen 1. Entonces, si quieren ver la demostración aquí, nos va a quedar 1 menos t por la función de x2 menos la función de x1 más la función de x1. Entonces, aquí lo tenemos demostrado. Función de x1 menos función de x1 se elimina. Ahora tenemos t por la función de x1 más 1 menos t por la función de x2. Y como recordamos, era parte del teorema que teníamos anteriormente, el teorema de esa desigualdad. Y aquí lo tenemos. T por la función de x1 más 1 menos t por la función de x2. ¿Ok? Ahora, si volvemos a nuestra gráfica y observamos estos datos, ahora sí, esta es la función que acabamos de obtener. Esta es g de x, es nuestra función lineal. Ahora, como podemos observar en una función convexa, todos estos puntos que estamos evaluando como x estrella, todos estos puntos que tenemos aquí, esto también lo podemos ver como g de x estrella. Como g de x estrella. Pues todos los puntos que tenemos aquí en la función de x estrella, que son todos estos puntos que tenemos aquí, como vemos en una función convexa, son menores a x estrella evaluado en la función lineal. Entonces, como recordamos en nuestro teorema principal, esta función cumple con la regla. Y bueno, básicamente esto es la definición de una función convexa y su demostración gráfica y algebraicamente. Bueno, ahora vamos a hacer la demostración de si una función es convexa por medio de la definición. Si tenemos esta función que depende de x al cuadrado. Bueno, aquí está la definición de función convexa que ya explicó Beto en la sección pasada. Entonces, esto lo evaluamos en la función como nos lo indican. Tenemos eso al cuadrado menor o igual que t por la función evaluada en x de x cuadrada más 1 menos t por la función evaluada en y cuadrada. Aquí pues esto lo elevamos al cuadrado, sería tx al cuadrado más 2 veces tx por 1 menos ty más 1 menos ty cuadrada. Luego aquí tenemos, esto se queda igual y esto lo multiplicamos y nos queda esto. Aquí esto lo multiplicamos 2tx por 1 y por menos t, te queda así. Este 1 menos t al cuadrado lo desarrollamos y esto lo dejamos igual. Aquí multiplicamos esta y cuadrada por el 1 por menos 2t por t cuadrada, nos queda esto. Luego esta y cuadrada, pues la pasamos de este lado restando y se eliminan estas dos. Y este menos 2t y cuadrada lo puedo pasar a este lado sumando y me van a dar ty cuadrada positiva. No, este pasa sumando, menos 1 más 2 igual a 1.
y nos queda esto. Luego todo esto lo dividimos entre t y ya queda así. Luego aquí, bueno, vemos aquí que este y este no tienen t y estos tres sí, entonces esos los que tienen t los dejamos de este lado y los que no los ponemos acá. Luego aquí sacamos la t de factor común, nos queda esto y vemos que lo que está dentro del paréntesis es igual a lo que está en la derecha y nos queda que t es menor o igual a esto. Como son iguales, te queda que t es menor o igual a 1 y así ya podemos comprobar que x al cuadrado es una función convexa. Y si usamos la definición de estrictamente convexa con menor o igual, pues lo cambiamos en todos y vamos a ver que nos va a quedar exactamente lo mismo, t menor que 1, así que también es estrictamente convexa. Bueno, aquí está la gráfica de x cuadrada y pues como podemos ver hay un único punto mínimo global, así que sí es estrictamente convexa. Definición formal de función cóncava y estrictamente cóncava. Una función es cóncava si el segmento de recta que une a dos puntos cualesquiera de la gráfica no está nunca por encima de la gráfica. Como podemos observar, esta definición es básicamente la misma que la de la definición formal de la función convexa y estrictamente convexa, salvo que en este caso nuestra función a evaluar debe de estar por encima de la recta que une a los puntos A y B. Y en este caso también utilicé la definición algebraica que usa el Zitzaeter, pues para variar un poco, porque pues es básicamente lo mismo que la definición formal de la función convexa que vimos. Utiliza otras variables, pero pues es lo mismo. En este caso utiliza lambda en lugar de t, y pues es lo mismo, va de 0 a 1. Y los puntos en lugar de x1 y x2 utiliza a y b, y también forman parte del dominio de la función. Y pues a tiene que ser diferente a b, porque pues si son iguales no estaríamos cumpliendo con nuestra definición, porque pues sería solamente un punto y no podríamos trazar la línea recta que une esos dos puntos. Entonces por eso deben ser diferentes. La representación gráfica se encuentra, me parece que en la página 251 del Zitzaeter, y pues es es una función de una variable, como podemos observar, pero en este caso no importa porque pues esta definición también funciona para funciones de más de una variable y también para funciones que no son derivables. Entonces por eso es importante conocerla. Como podemos observar, la función que va desde A a B es la línea roja y se encuentra por encima de la línea azul, que en este caso es el segmento de recta que une a ambos puntos que van de A a B. Y este segmento de recta, pues como podemos observar también es una función lineal, que en este caso la definí como S de X promedio ponderado. Como podemos observar también en la misma gráfica, el, el conjunto de puntos que va de A a B está representado como 1 menos lambda por A más lambda por B, que pues que son equivalentes al promedio ponderado de X. Y pasando a la definición algebraica, observamos que pues simplemente sustituimos esto último que acabo de mencionar y nos da la definición formal,
que en este caso es f, evaluada en el promedio ponderado de x, que es lo mismo que 1 menos lambda por a más lambda por b, tiene que ser mayor o igual a 1 menos lambda por f de a más lambda por f de b. La diferencia de cóncava y estrictamente cóncava es en el signo, que para estrictamente cóncava no permite el mayor o igual, es simplemente mayor. Entonces, básicamente lo mismo salvo esa diferencia. Y pues abajo está la comprobación de esto. En este caso, comprobamos que la función lineal evaluada en el promedio ponderado es lo que nos dice la segunda línea de la definición algebraica. Es lo mismo que hizo mi compañero en la definición formal de la función convexa. Y pues podemos observar que en las primeras dos líneas simplemente estamos utilizando la fórmula para obtener la función cuando conocemos dos puntos. En este caso utilizamos f de a y f de b porque pues son los dos puntos pertenecen tanto a la función original como a la función que une a los dos puntos. Por eso es que podemos utilizar f de a y f de b y no tenemos que utilizar s de a o s de b porque pues son equivalentes. Y pues como podemos observar en las primeras dos líneas es simplemente eso. Simplemente cambiamos los valores que ya conocemos. Y en la tercera línea, que pues está evaluada en x estrella, que en este caso sería en x ponderado, pues nada más sustituimos. Y por ejemplo, en la tercera línea tenemos s evaluado en x ponderado, hay una disculpa, es igual a f de b menos f de a entre b menos a, que es, que es el cambio en y entre el cambio en x, que es la pendiente, por 1 menos lambda por a más lambda por b menos a más f de a. Y pues en este caso, como podemos observar, podemos eliminar desarrollamos el término 1 menos lambda por a y eliminamos las a's. Y en la cuarta línea nos queda lambda como factor común de b y a y lo podemos eliminar. Y nos queda f de b menos f de a más f de a. No, perdón. f de b menos f de a por lambda más f de a. Lo desarrollamos y nos queda lambda por f de b menos lambda por f de a más f de a. Y ya nada más utilizamos el factor común y llegamos a la misma definición formal que teníamos en la parte de arriba, que es 1 menos lambda por f de a más lambda por f de b. Y de esta forma comprobamos que al evaluar nuestra x ponderada en nuestra función lineal, queda lo mismo. Y pues de esta forma comprobamos que nuestra función es cóncava. Como mi compañero ya les habló sobre la definición de concavidad y su interpretación, ahora yo les voy a hablar sobre cómo demostrar que una función es cóncava. Yo elegí como ejemplo negativo x al cuadrado. Les puse dos ecuaciones que sirven para demostrar que una función es cóncava. La que está arriba sirve para demostrar que una función es cóncava. Y la segunda ecuación que puse sirve para demostrar que una función es estrictamente cóncava. Puse x mayúscula y y mayúscula para
denotar que se puede demostrar que una función es cóncava utilizando dos puntos cualquiera en el espacio. No necesariamente tienen que ser de una variable, pueden ser de n variables. Como en este caso, como ya dije, elegí la función negativo x al cuadrado, nada más es de una variable, entonces puse x sub 1 en minúsculas y x sub 2 también en minúsculas. Lo que hice en el lado izquierdo de la ecuación fue evaluar la función en el promedio ponderado de las x. Y en el lado derecho de la ecuación hice como el promedio ponderado de la función evaluado en dos puntos cualesquiera. Y ya lo que hice después ya es simple álgebra. Les voy a dejar aquí el procedimiento, no lo voy a explicar. Y al final nos sale que d es menor o igual a 1. Y con eso concluimos que la función negativo x al cuadrado es cóncava. Si nos damos cuenta, la función también es estrictamente cóncava. Porque si al inicio cambiamos la desigualdad de mayor o igual a simplemente estrictamente mayor, se sigue cumpliendo que al final te va a salir t menor o igual a 1. Y entonces con eso también podemos demostrar que la función es estrictamente cóncava.